Polémicas. Si tuviera que dedicar mi canal a todas ellas tendría que subir 500 videos a la semana. Lo cierto es que siempre he pensado que vivimos en tiempos muy curiosos. Antes los memes duraban meses activos y divertidos, y ahora es cuestión de una semana para que estén super quemados. Considero que hemos acelerado tanto nuestro ritmo de vida en internet que el que las cosas se mantengan frescas por mucho tiempo es algo complicado. Si eso lo extrapolamos a las polémicas, no tenemos un caso distinto. Todo el mundo tiene algo de qué quejarse. Tantas ideologías, tantos puntos de vista y moralidades chocando los unos con los otros. Ocurren tantas polémicas, críticas, funas, debates, cancelaciones, que a veces todo se vuelve algo redundante, en el que si una polémica logra ser escuchada, tiene algo o muy interesante que decir o muy ridículo. Y de la que hablaremos hoy tiene parte de ambas. Como es costumbre, si tienes amigos como yo que se mueven por esos temas, seguramente en la semana te tapaste con la palabra especista. Y no es alguien que haga pesas. Para los que no son conocedores de esta palabra, les dejaré un video para que se hagan una idea de por qué esto se hizo moda esta semana. Solo les quería recordar que usar ese tipo de disfraces de animales, de un conejo, de un gato, de un zorro, de lo que sea, es especista. Los animales no son disfraces, no son prendas de ropa. Igual cuando usas una bolsa con animal prints, una blusa, así no sea de piel animal real, es especista. Les recuerdo que los animales son animales y no son una prenda de ropa, no son tela y no son un disfraz. Que es que los animales no son un disfraz y menos para ser sexualizados. Ese es súper especista. Si bien de primeras yo sé que te puede dar mucho cringe si te agarra desprevenido, son contadas las personas que verdaderamente apoyaron o respaldaron estos videos. Yo la verdad supe que daría mucho cringe desde el momento en el que supe de dónde salió esta polémica. No quiero decir que Facebook o Twitter estén mejor fundamentados, pero hasta ahora son pocas las cosas buenas que han salido de esta plataforma. Pese a todo, es un tema interesante. El especismo no es un movimiento social, que el término ismo no te confunda, sino otra forma de discriminación. Si bien dentro de la cultura rápidamente el sexismo, como el machismo o embrismo, saltan a nuestra cabeza, una discriminación por género. Cuando hablamos de racismo, sabemos que es una discriminación por razas. Y entre otras palabras como el clasismo, discriminación por clase social, pues aquí tenemos una más a la lista, que es el especismo, el cual se definiría como la discriminación por especies, que más adelante me extenderé a explicarlo. Cuando empezaron a salir los primeros videos, también salieron imágenes los cuales criticaban el uso de animales para nuestro consumo. Y no estoy hablando de comerlos. O bueno, no únicamente. Criticaban el uso de representaciones o accesorios que se asemejaban a animales. Temas como orejas de gatito, trajes de conesa, incluso camisetas con estampados de animales. Por otro lado estaban los que iban en contra de la cultura pop, criticando producciones como Zootopia, Bears Star, y en general podemos incluir cualquier material que use animales para entretenimiento humano, o los humanice. Y no me estoy refiriendo a corridas de toro o luchas clandestinas. Me refiero a caricaturas con animales, representaciones, disfraces y en general cualquier uso de los mismos. Para mí, cuando me metí a investigar más sobre el antiespecismo, que sería el movimiento que está en contra del especismo, de esta discriminación como premisa, se me hizo un tema interesante. Es decir, fuera de lo cómico que pueda parecer, o como lo hacen parecer en TikTok, algo rescatable tenía que ver. Y de hecho, la gran mayoría de fenómenos sociales e ideologías son interesantes para mí de analizar, porque a diferencia de temas científicos en los cuales las matemáticas o la física son los hechos la base fundamental, los métodos científicos y los números son fríos. Pese a todo, no hay verdades absolutas allí tampoco, pero sabemos que no están abiertas a interpretación como las ciencias sociales. Cuando hablamos de moral e ideologías como el veganismo, feminismo, el antiespecismo, son cuestiones que a veces queda muy claro cuando algo está mal, y en general serían agresiones directas como maltratos por placer o maldad. Muchas veces en mi canal hemos abordado esa delgada línea moral en la que importa más la interpretación de la persona que los hechos. Cuando hablamos de humor y sus matices morales, en los que para unos un chiste estereotipado o humor negro es moralmente incorrecto y para otros no lo es. Cuando extrapolamos eso a nuestra relación con los animales y la moralidad de dicha relación, las cosas no se vuelven más sencillas y mucho menos más claras. Habrá quienes disfruten de las corridas de toro, puesto que en su moralidad es algo tradicional y de su cultura, de su nacionalidad, que como paréntesis estoy en contra de ello. Otros estarán de acuerdo que con que no se les maltrate, pero aún así que haya una delgada línea entre animales de consumo y los que sean mascotas. De la misma manera es moralmente correcto usar animales para deportes como montar a caballo o tenerlos como mascota. Otros en general, sin llegar a temas especistas, se decantan por el veganismo, que está de más explicar. Que por otro lado, si eres defensor de una idea contraria al veganismo, es decir, que no tengas problemas con consumir carne, se te definiría como carnista, alineado con la ideología del carnismo, que yo no sé qué manera de etiquetarnos a todos, pero bueno. Y de entre todas las gamas de blancos y grises morales, tenemos el antiespecismo, en el cual todo lo anterior que acabo de mencionar es especista, es decir, estamos discriminando a los animales con todas estas cuestiones anteriores. La cuestión es que ninguna de las anteriores es
ilegal, como el tema de la cacería o las corridas de toros. Bueno, algunas sí que deberían, otras deberían regularse, pero no vengo a discutir eso. Como saben, en mi canal fomenta los puntos de vista y las gamas de grises, y antes de pasar a criticarlo, yo te digo que hay varias cosas que vaya que son cuestionables, pero primero te voy a explicar de él. El especismo no nace en TikTok, de hecho es un término que se lleva utilizando desde hace décadas, más concretamente en la época de los 70, en una obra conocida como Animales, Hombres y Moral, una investigación sobre el maltrato de los no humanos, seguido posteriormente por obras y autores como Andrew Lindsay, con obras como ¿Por qué es importante el sufrimiento animal?, entre otras obras. Les dejaré en la descripción un sitio donde le dan seguimiento a este término, pero en general esta palabra era usada en la gran mayoría de libros de la época que quisieran abordar temas animalistas, como criticar la forma del uso de animales en experimentos, en libros como Víctimas de la Ciencia de Richard Ryder. Y quiero resaltar que hay una gran cantidad de autores pioneros en el tema, que no necesariamente eran veganos. De hecho, visto a la distancia, no todos lo abordaban de la misma manera, unos centrándose más en un lado filosófico, otros en un lado ético, otros centrándose en áreas científicas, y contados eran los autores que se centraban en un área práctica, que como en todos los movimientos, tiene un lado radical. Dentro del antiespecismo hay sus gamas de grises más oscuros. De hecho, la definición más acercada de lo que serían sus inicios, se trataría de una discriminación en función de la especie animal, es decir, visibilizar la brecha moral entre unos animales y otros, unos siendo más usados cruelmente en distintas maneras, mientras que otros reciben el amor y respeto. Es decir, visibilizar que los animales son relevantes moralmente y esto no tiene que depender de caracteres como el beneficio que nos dan al ser humano. La cuestión es que desde el nacimiento de la palabra especismo no se limitó a centrarse únicamente en señalar la superioridad del ser humano sobre el resto de la vida en el planeta, sino que ha tenido variantes y no todas se enfocaban de la misma manera. Que con esto quiero aclarar al menos el punto de que esto no es algo que nace en TikTok o no es de los progres de hoy en día, y tampoco nació por la corrección política, que ya abordaremos eso más adelante. No es algo que se estén inventando. El especismo y el movimiento antiespecista son palabras reconocidas y adheridas a varios diccionarios desde hace ya varios años. ¿Quiere decir que tengan la razón y por eso debamos volvernos antiespecistas? No, hasta ahora estoy tratando de hacer y enseñarles el origen del especismo, y no de las idas de tuercas que luego se hace la gente. Pero continuemos. Con el paso de los años, lógicamente la situación con el mundo fue avanzando, nuevos movimientos, nuevas ideologías, donde se le fueron agregando agendas acordes a la situación, lo cual nos traería a esta década en la que 1000 temas han salido a la luz. Temas sobre el especismo no se quedaron atrás. Si bien es algo menos conocido que otras luchas sociales, pues tú mismo puedes buscar videos hablando del tema, unos con la típica música triste e inspiradora que te motiva a dejar de comer carne desde ahora, cosa que olvidarás optimistamente hablando en menos de una semana, y otros muy manchados de corrección política. De entre los videos mejor hechos hablando del tema tenemos el canal de HD Help, con su video del especismo en el cine, en el cual critica la industria del mismo y muchos de los abusos en muchas de estas producciones, como los sacrificios innecesarios de vidas animales, con el fin de dar realismo a muchas escenas, abordando el punto de que si ningún humano nunca ha sido asesinado adrede en el cine para hacer una película de Hollywood, ¿por qué con los animales es distinto? ¿Por qué con los animales sí se les maltrata para hacer una película? Aquí entraríamos en un tema muy filosófico. ¿Qué nos diferencia de los animales? Si es que ambos sentimos, amamos y vivimos. Bien, no espero que contestes esa pregunta, porque principalmente depende de una subjetividad abismal, y la respuesta habitual sería que llegarás a la conclusión de que nada nos diferencia y que por eso deberíamos tener los mismos derechos. Y yo te respondería entonces, ¿por qué los tratamos de X o Y manera? Ahora, si bien hasta ahora el tema se había mantenido rodeado de argumentos sumamente buenos, serios, vistas morales que sin adoptarlas tú mismo, sin lugar a dudas te impulsarían a pensar más allá de tu moralidad y tus acciones. ¿Cómo llegamos a decir que Zootopia es especismo? Bien, no desesperes, que para allá vamos. No es sorpresa para nadie que el auge o popularidad actual de los movimientos sociales como el feminismo o el Black Lives Matter han sido de gran influencia importante para la sociedad en el último tiempo. Todos ellos con políticas marcadas, pero todas viéndose afectadas bajo un mismo enemigo. Un enemigo el cual a lo Rey Midas corrompe todo lo que toca, transgiversando muchas ideologías con temas serios que ofrecer y rebajándolos a veces a puntos muy absurdos y contradictorios, carentes de todo sentido. Y es la corrección política, o lo políticamente correcto, que quien para que uno esté informado de qué es la corrección política, dicho mal y corriendo, es buscar no ofender a nadie, haciendo un especial énfasis en grupos marginados o discriminados a lo largo de la historia. Aquí quiero pintar una línea muy pero muy marcada para dividir el punto en el que se desvirtúa el movimiento, a los tiempos en los que estamos viviendo, y hago la aclaración de que cualquier otro movimiento que se ha mencionado solo es una comparativa. En este video únicamente criticaremos al especismo y al antiespecismo, todos los demás son analogías. Bien, como iba mencionando, el antiespecismo se vio influenciado por las agendas políticas de otros movimientos, como por ejemplo, todos conocemos el tema de los micromachismos, frases aparentemente inofensivas pero cuyo trasfondo denigra a la mujer o tiene un doble sentido como si fuera un objeto. Pues si eso lo extrapolamos al especismo o antiespecismo, pues se volvió políticamente correcto
código que con el fin de no buscar ofender a los animales o se les trate o asemeje como objetos, nacería el término de frases especistas, en el cual podemos incluir hacer similitudes animales como eres un perro, no seas cerdo, no seas gallina, no seas burro, expresiones así o cualquier otra que no esté considerando. De la misma manera todos conocerán el blackface o pintarse la cara de color negro para hacer la representación o cosplay de una persona de color o caracterización, tema ampliamente controvertido que sin embargo en varios lugares entre ellos se considera racista. Una vez más, dicho mal y corriendo, el argumento de la piel negra no es un accesorio, cosa que no estamos debatiendo. De la misma manera, temas como el cosplay de animales, furros, artículos como orejas de gatitos, incluso maullar como uno, hacer sonidos de animales, llevar la camisa de un dibujo de animales es algo especista, usando el mismo sentido de que no son un objeto. Siguiendo por ese hilo, ya nacen comparaciones muy marcadas entre tener mascotas y la esclavitud, puesto que es especista o discriminatorio para los animales tenerlos como esclavos. Incluso los más extremos lo comparan con el holocausto. Y claro, por obviedad temas como los zoológicos, los circos con animales, el cine de animales, las caricaturas, representaciones de los mismos, incluso memes usando animales, todo, absolutamente todo lo que acabo de mencionar hoy en día puede ser considerado especista. Ahora, hay un punto que me hizo ver el canal de Damo de la Web, el cual maneja un especismo bastante propio, en el cual el antiespecismo o especismo también depende de los motivos. Por ejemplo, si bien bajo la filosofía especista, las frases que acabo de mencionar sí que son especistas, sí que son discriminatorias por verlos como objetos, dado a que tienen una connotación negativa. Sin embargo, mi antítesis ante eso es que si es especista o no, moralmente no importa, porque a un animal no le debería afectar moralmente el orden de las palabras que le dimos a su especie. Es especista, pero no hace daño. Claro, para tu filosofía puede ser discriminatorio, pero en general no estás dañando a ningún animal por donde lo veas. No considero que deba haber una comparación entre micromachismos o frases racistas y este caso, porque ahí entraríamos en un factor de comunicación entre humanos, donde nosotros entendemos que daña a las personas, entendemos el contexto y perfectamente entendemos el significado. Otra cosa cabe señalar es que hay un antiespecismo más radical que otro, como en todos los movimientos. Para muchas personas de este movimiento sería el repudiable matar a un animal, pero digamos que si es para salvar tu vida, para unos lo sería y para otros no. Por ejemplo, que te encuentres a un perro por la calle y este te quiera atacar, eso sería en defensa propia. Como menciono, ese sería un tipo de maltrato y dependería de la gama de grises de este movimiento. Por ejemplo, para un antiespecismo como el de Dynamo, como menciona en este video, él no considera especista el ponerse a sí mismo por encima de los animales, pero dependiendo de cuál sea el motivo por el cual lo hagas. Si el motivo es por una superioridad de especie, sería especista, como el por qué priorizar a un gato por encima de un humano o por qué a un gato, con el mismo ejemplo, sobre una vaca. Pues si la respuesta es porque la vaca está hecha para comer, sería un comentario especista. Pero si la razón es cualquier otra, si tu motivo para preferir a un animal por encima de otro es otra que no dependa de la especie, como un gusto meramente personal, como que si el gato es peludito y la vaca no, o incluso uno mismo, si te priorizas a ti mismo antes que a una vaca o a un pollo, bien puede ser por amor propio, y en teoría no sería algo especista, al menos para Dynamo. Y hay unas ramas un poco más radicales que sí lo serían. A fin de cuentas es tu decisión, y que esta no esté influenciada por una discriminación. Aunque claro, esta forma de ver el especismo, porque así como el resto de movimientos, no hay una única visión del tema, así que bien puedes acabar con el adjetivo de especista por algo que en realidad para muchos no lo sería. Aunque cabría preguntarnos bastantes cosas. Si de esta manera se puede justificar el carnismo, dado que por ejemplo no se comen vacas, no en todos los sentidos porque sean vacas, de hecho dependiendo de la cultura que se trate, que es algo que también se menciona, se comen todos los tipos de animales sin distinción, como es el caso de China. El no hacer una distinción de qué animales se come y cuáles no sería antiespecista, dado a que no estás discriminando, no habría problema con ello, siempre y cuando se tire parejo, o el maltrato animal también entraría a la agenda, es decir, no está siendo discriminatorio, pero aún así estás haciendo un daño. Yo como persona que abiertamente consumo productos de origen animal sin culpa alguna, y sí, también tengo gatos, era un tema que debatía con mi hermano, y con él llegué a la conclusión que si muchas veces se come carne, no es algo personal o que se discrimine a unos animales por encima de otros. Al fin y al cabo son cosas un poco más de cultura. La cuestión es de que se coma pollo o vacas es porque generan más carne que otro animal, aunado a su carácter más dócil para la crianza. Son características biológicas cuya decisión de consumirlos no estuvo basada en una visión moral, sino de consumo y de supervivencia. De la misma manera, cuando el ser humano había salido de las cavernas, no hacía distinción de animales que comer, y no digo que seamos poco evolucionados, voy para allá. Sin embargo, aún así los primeros animales de consumo humano fueron los mamuts, una elección más centrada en cantidades de carne que este poseía y no de la moral. Así que sería una pregunta para cualquier punto de vista antiespecista: ¿hasta qué punto priorizarse a uno mismo es especista? Ahora bien, si estoy seguro que debe haber cosas que me habré dejado fuera. A grandes rasgos, ahora conoces las caras del especismo. Ahora podemos hablar objetivamente de realidades. Primero quiero aclarar que durante el video evité poner imágenes y para variar una música súper inspiradora que intentara apelar a tu filantropía para influenciar tu decisión. Como ven,
hay puntos en los que podemos estar de acuerdo dentro del antiespecismo, otros en los que difiero totalmente, pero al menos mi primer objetivo en este video era explicar de cómo se desvirtuó el movimiento y de qué trata, gracias a la corrección política, y por sobre todo sacar de la cabeza la bandura que te vendieron en TikTok. Ahora bien, hablando de los antiespecistas, tiktokers entre comillas, mi manera de verlo se me hicieron comentarios sumamente de persona privilegiada. Y no lo digo únicamente porque atrás de estos videos hay una pared de mármol. Y te preguntarás, ¿por qué? Yo le he dicho muchas veces, pero a veces puedes ver las prioridades de una persona en las cosas en las que se queja. Como en los videos de la inclusión forzada, el que se me hacían críticas muy de persona privilegiada, criticar o centrar el problema de un movimiento en caricaturas, habiendo problemas como homofobia, feminicidios o discriminación tan latentes. De la misma manera aquí, centrar o criticar el problema desde accesorios que usa una persona que son simplemente representaciones que poco o nada tienen que ver con ayudar o perjudicar animales, es incluso ridículo. Y eso ni se diga con el tema de las frases e insulto, o incluso una vez más con las caricaturas, que yo no sé cómo le hacen los progres para que todo lo que esté mal en el mundo lo expresen en ellas, pero sigamos. Habiendo una agenda tan grande de temas serios y debatibles como sería el maltrato en las granjas, la experimentación en los mismos, la explotación, y tu queja más grande sea el cómo se ocupan en las caricaturas, el cómo se viste una persona, o adjetivos con animales, o sea, de verdad deberías ordenar seriamente tus prioridades. Ahora, este tema sí que perderé un poco de objetividad, pero me lo permito ciertamente porque es algo que me molesta. Sobre todo de este tipo de progres y su contenido, porque además de desinformar o centrar el problema desde algo que poco o nada tiene que ver con ayudar, o usar el antiespecismo como superioridad moral, lo único que está creando es una respuesta de mayor magnitud en contra. Es algo que hemos llevado viendo en varios videos de mi canal. De la misma manera podemos decir que el usar comentarios de animales con bromas, insultos, adjetivos, que eso sea especista, como decirle a alguien que es un burro, que es un cerdo, o usarlos en memes, es algo muy estúpido, porque estas críticas de que es especista, es decir, que estamos siendo discriminatorios con los animales, se hace pensando para no ofenderlos, o que no se le dé la imagen de objetos a los animales. Pero la cuestión es que el ser humano tiene raciocinio, mismas que están siendo utilizadas en un contexto que solo las personas, los seres humanos, entendemos. Para acabar pronto, y me siento estúpido teniendo que explicarlo, pero como este panorama, los cerdos, los perros, las vacas y demás animales usados como adjetivos, ni siquiera saben que ese nombre es el que le dimos a sus especies. Y no estoy diciendo que seamos más inteligentes y demás bla bla bla, que ya ves las críticas en los comentarios. Digo que ellos no se van a ofender por este hecho, eso se los aseguro. De hecho se ha visto que importa más el tono con el que se les hable, si es amable o es grosero. Más se ofenden ustedes cada vez que alguien usa la lógica para criticarlos, pero en fin. Lo malo de todo esto es como muchas personas que conocieron el especismo gracias a este tipo de contenido, y después se irán con la idea de que ser vegano o antiespecista es prohibir o censurar todo lo relacionado con animales, cosa que no es el caso. Que también el grupo de memes no se hizo esperar, con los bytes hablando del tema. Sin embargo, estos no están tan alejados de la realidad, como esta imagen, que si bien es byte, si es tan creíble es porque hubo varios casos que no lo eran, y aún siendo sarcasmo, causa mucho daño. Que ahora, dirigiéndome a los progres, entre comillas, que criticaban en serio lo anterior hablando de la vestimenta o las mini frases, llamando a la gente especista en sus propias redes sociales, me gustaría pensar que lo hicieron con la única intención de captar seguidores, y voy a darles el beneficio de la duda en ese aspecto, cosa que no justifica que dañen de esa manera al movimiento. Luchas que poco o nada tienen que ver con esto. Ahora, no quiero decir que cancelen TikTok, pero si aprendes algo allí o es polémico, te recomendaría mejor investigarlo por tu cuenta, más aún si no te presentan fuentes de lo que están diciendo. Quería que lo menciono, las fuentes de este video estarán en la descripción. Bien, dejando eso de lado, yo no vine a venderte nada, ni a tirarte un discurso de que te deconstruyas, nada de eso. De hecho, hemos llegado a la parte del video en el que criticaremos al especismo normal, sin corrección política ni demás pendejadas progres. El antiespecismo es algo muy difícil de criticar, porque todas las cosas de la corrección política también lo afectó. Ahora, es difícil debatirlo objetivamente sin que directamente acabes con el adjetivo de especista. Pero bueno, un adjetivo más a la lista, al menos esta vez no acaba en fóbico. Pero dejando eso de lado, desde siempre ha sido difícil contradecir alguna política del mismo, puesto que a grandes rasgos tienen razón, pero tampoco podemos tomarlo ciegamente como la opción absoluta. Si nos quedamos solo en temas morales, hay muchas cosas en el canal que no criticaríamos, porque tienen buenas intenciones moralmente, y si nos guiamos por la ética, tienen razón, pero ustedes conocen bien el lema de este canal, y el infierno está plagado de buenas intenciones. No podemos guiarnos o centrarnos únicamente en el aspecto moral. De entre todos los videos y conferencias que vi al respecto, había una similitud en la gran mayoría, y era que apegaban a tu moralidad. Si bien hubo algunos que mencionaban cifras y te mostraban los maltratos animales, unos muy gore o muy gráficos para que por el simple hecho quizás te volvieras vegano, otros con la típica música motivacional apelando a tu lado filantrópico, pero todos ignorando un punto importante, y es que no vivimos en una utopía. Verdaderamente sí me gustaría vivir en un mundo en el que el reino animal y el ser humano convivieran en pacífica armonía, sin la necesidad de que ningún animal muriera.
Les haré una pregunta. ¿Vivimos en un mundo ideal? ¿Un mundo justo? Y esta pregunta no la tomes como una justificación o un argumento de que no podamos cambiar para bien. No me respondas. Para mí el error más grande es que solo se centran en lo moral y no en todo el alrededor, como las características culturales, el contexto y por sobre todo un plan viable para que estas injusticias dejen de pasar, a veces generando un daño mayor. And lots of interventions are like that. It's really hard to make things better. And it's really easy to make them worse. Un ejemplo de esto es cuando el Partido Verde en mi país, México, prohibió los circos con animales, una agenda especista que estos no sean tratados como objetos, decomisando y dejando en libertad a muchos de estos animales, mismos animales que estuvieron toda la vida en cautiverio, lo cual conocedores del tema saben que no acabaría bien, resultando en que absolutamente todos los animales de dichos circos acabarán muertos. En vez de buscar un punto medio en el que se regulara o se conservaran los que no fueran maltratados, pero al adoptar un punto absolutista, bueno, como ven, los resultados no son favorables. Lo preocupante de este asunto es que temáticas antiespecistas ya han puesto sus miradas en zoológicos, cuyas más radicales piden la liberación de los mismos, cosa que por muy cruel que suene, son animales nacidos en cautiverio, que dejar en libertad solo acabaría con ellos, por no mencionar que no todo es tan simple. Hay especies cuyo hábitat han cambiado tanto que de incorporarlos a un ecosistema es inevitable condenarlos a su muerte. Estos animales necesitan nuestra ayuda para seguir viviendo, y vivir en zoológicos es la única alternativa que les queda. Incluso hay especies que están en peligro de extinción, cuya única esperanza es seguir intentando en los zoológicos hasta que se puedan reincorporar a sus ecosistemas. Yo sé que suena cruel y no es justo que estas especies nazcan en cautiverio, pero no hay muchas alternativas. Y si bien existen santuarios, estos tienden a depender de ONGs, que dependen de donativos enteramente. Y dado que son animales que no generan un beneficio económico, al justamente estar resguardados en santuarios que no se exhiben generalmente al público, estos no generan dinero ni turismo. Básicamente, el día en el que las buenas intenciones no basten para recibir donativos, estos animales volverán a un zoológico, o serán liberados a su muerte. Un caso similar lo veíamos en el video anterior, en Datos Curiosos sobre los Animales, en el que si las jirafas de África Occidental persisten, es por las microayudas que les han dado a los pobladores, y recordemos que viven aisladas, no como comúnmente vivirían, y el día en el que estas ayudas económicas desaparezcan, inevitablemente serán cazadas por los mismos pobladores que ahora las defienden. Cuando estas tienden a salir de su zona establecida, tienden a ser cazadas por otros países que no tienen las mismas políticas. Así que hablar de un verdadero cambio, hablaríamos de un factor económico muy abismal, además de tener que concientizar a nivel mundial a distintas culturas, cosa prácticamente imposible. Aunado a eso, el antiespecismo no hace distinción de gamas de grises, y no incluye todos los lados de dudosa moralidad que indirectamente benefician a las especies. De la misma manera como en el video anterior, hablamos de cómo el uso de la vicuña en el mercado de la moda hicieron que esta saliera de peligro de extinción, aumentando sus números, incluso generando un interés en protegerla y resguardarla. Un tema más que controvertido a este sería la cacería, tema del que no me meteré muy a fondo, pero una regulada y obviamente no animales en peligro, también se ha visto en un beneficio para muchas especies. Es un tema complejo en ese último, pero de momento lo voy a dejar como un comentario. Lo que quiero decir es que el que se utilice animales para un beneficio económico no necesariamente es algo malo para esas especies. Incluso si un animal no genera ningún beneficio económico, ya sea turístico, artístico, ya no digamos de moda, complicaría su ayuda o visibilidad a su existencia. El que haya dinero de por medio no quiere decir que sea malo del todo. Y claro, estoy de acuerdo de que en muchos aspectos se debe regular de sobremanera para que no se les dañe, porque no soy hipócrita, como en el caso de la vicuña también mencioné que trajo caza furtiva y endogamia. Una vez más, la cosa no se resuelve de manera sencilla ni como yo la estoy diciendo. Estoy de acuerdo de que hay factores morales bastante disparejos en el mundo animal, que son especistas en muchas áreas. Varios deberíamos cambiar y modificarlos, al menos. Pero mi mayor problema con el antiespecismo es que ven el mundo como quisieran que fuera, y no como en realidad es, haciendo que se compliquen crear planes viables. ¿Y a qué me refiero con planes viables? Bien, aquí va a ser un tema un poco muy confuso, pero debo hacer una diferencia para que no se consuma. No digo que no existan alternativas, como de muchos grupos animalistas o ecologistas, que estos serían personas que trabajan por el medio ambiente, pero que no necesariamente son antiespecistas ni mucho menos veganos, de hecho tienen filosofías bastante distintas. Yo sé que suena confuso, pero son ramas muy distintas. Un antiespecista es vegano obligatoriamente, pero un ambientalista o alguien que quiera luchar por algún animal o ser vivo o bosque no tiene por qué ser antiespecista o vegano para hacerlo. Solo quiero hacer esa aclaración. El ecologismo, o también llamado ambientalismo, y el especismo tienen muchas diferencias, mismas por las que yo me decanto más por el ecologismo. Para empezar, la primera diferencia es que gran parte del movimiento ecologista no tiene la filosofía de poner a todos los animales en el mismo nivel, siendo antropocentristas, es decir, poner al ser humano en el centro con más importancia que otros animales. Esto mismo choca directamente con varias agendas del antiespecismo. De la misma manera, sobre todo biólogos ambientalistas, cuando se trata de especies invasoras, no tienen reparo por optar por aniquilar a dichas especies, para salvaguardar a las locales, los medioambientes y también
temas como insectos, langostas, ratas, abejas, africanas, un ecologista tiende a poner por encima de las demás especies, sobre todo las que estén en peligro de extinción. ¿Quiere decir que estas dos formas de lucha estén peleadas? Pues aunque hay agendas con las que concuerden y se unan para luchar por las mismas cosas, hay un amplio debate del tema, y dependerá de a quién le preguntes. Pero por lo que he visto, un ecologista no puede ser antiespecista y viceversa. De hecho, vi varios foros antiespecistas atacando a los ecologistas por defender ideas que para ellos les parecen obsoletas, cosa que a mi manera de verlo, criticar al movimiento que más beneficios y daños ha resuelto al medio ambiente me suena ilógico. Aunque también empieza a sonar el término antiespecismo ecológico, que sería una mezcla, pero todo dependerá de qué tan radical sea el sitio que consultes. Pero a mi manera de verlo, son dos cosas que no se deberían confundir y tomar aparte. Digamos que son primos, no hermanos, no gemelos. Dicha esa diferencia, las siguientes críticas que diré van enfocadas al antiespecismo, no al ecologismo. Muchas de estas soluciones que quieren imponer los lados más radicales del antiespecismo serían cosas como el veganismo global. Hablamos de dejar de consumir cualquier tipo de producto animal, y lógicamente la liberación de los mismos de las granjas, que son millones en un hábitat natural o santuario. De igual forma, temas como dejar de experimentar con animales, a pesar de que estos mismos creen vacunas tanto para animales como para humanos. También se habla de liberar especies como ratones de laboratorio y otros tipos, pero el que estos no tengan un hábitat natural en el cual estar, así que de liberarlos acabarían como una plaga, o en los drenajes de muchas ciudades. O con el lado de los animales de granja, que de la misma manera no existen muchos lugares viables donde colocarlos de forma silvestre, teniendo que recurrir a santuarios, tema que ya mencioné. Y esto por no mencionar toda la pobreza y crisis financiera que esto generaría, que de no hacer bien podría generar una crisis y hambruna mundial, que tristemente, dada la relación que tenemos, también acabaría por afectar y causar la muerte de millones de animales. Y aunque tenemos casos aislados como ciertos países de Europa, mejorando la calidad de vida de ciertas granjas sirve de muy poco si son los principales compradores de carne junto con China, misma carne que le compran a Brasil quemando la selva amazónica. Que si quieres saber por qué a pesar de que se cometen tantos crímenes hablando de las granjas y concretamente de Brasil, te dejo el video de sanciones ambientales. Si nos apegamos únicamente al carácter moral, habría muchas decisiones absolutistas en el mundo que ya se habrían tomado, pero pegarnos únicamente a una visión ética da resultados catastróficos. Problemas que con querer resolver las cosas a base de ideologías o buenas intenciones, lo único que ha dado resultado hasta ahora son actos meramente simbólicos que ninguna ayuda dan al problema, como por ejemplo actos como los del movimiento antiespecista feminista de ir y abrazar camiones llenos de cerdos y tomarse fotos. No les critico la buena intención, pero es seguir poniendo curitas y caricias a heridas de bala. Aunado a eso, hay que hablar del elefante en la habitación, y eso sería la industria alimentaria, cosa que no hay mucho que discutir. Hay muy pocas cosas que se puedan justificar en este aspecto. La forma en la que viven, crecen y mueren son actos horribles, pero la elección tampoco es fácil de tomar. Quizás después podamos hablar de veganismo, pero de momento no vivimos en un mundo suficientemente desarrollado para que sea una opción global. De momento las alternativas, como un producto tan básico como lo sería la leche, serían, no sé, la leche de almendras, misma que genera la muerte de miles de abejas. Aún así, si nos ponemos desde el lado más optimista, el sustituir todos los tipos de carne está lejos de ser algo viable. Más aún con problemas como la sobrepoblación de hoy en día. Si hoy en día 7.000 millones de personas la comida no está alcanzando, sin lugar a dudas pueden llamar especistas a todos los consumidores de carne. Y sí, es algo egoísta priorizar a nuestra especie, sobre todo si se ve desde el punto de vista moral de los animales, que los estamos masacrando al por mayor, pero no podemos ser imparciales a la hora de ofrecer alimento. Aunado a eso, entraríamos en temas como el clasismo. Solo las personas ricas podrían consumir carne, los pobres no se los hacemos accesible, más aún si hablamos de que la gran mayoría de productos veganos son poco accesibles por sus precios. Y esto si hablamos en América Latina. Si nos vamos a Japón es un caso similar, dado que comprar una sola manzana puede llegar a ser la mitad del sueldo de una persona, o en África, donde la falta de agua complica el cultivo de alimentos, a veces teniendo que recurrir a la caza de animales exóticos. No vivimos en un mundo donde todos vivamos en el mismo contexto, y lógicamente para proteger a los animales se deberá crear planes para cada uno de ellos. A lo que quiero llegar es que varias culturas que por cuestiones como la pobreza, muchas veces no puede cuestionar si es correcto moralmente o no el trato que le damos a los animales, cuando no puedes comer bien ni tú mismo, donde la moral no cabe cuando se trata de supervivencia. Es por cuestiones como esa y otros factores en países que no prohíben las granjas así sean inhumanas, porque la producción de carnes no es suficiente para todos. Claro, no desmerito la lucha, porque moralmente tienen buenos fundamentos, pero en estos momentos es inviable. Se debería hablar en estos momentos y tener un serio debate sobre reducir y mejorar la calidad de vida de los animales, en vez de prohibir su producción, cosa inviable de todas maneras. Y ahora, hablando sobre política y dejar en libertad a los animales de granja, si bien ya admití que el trato que se les da es poco ético, principalmente por cuestiones de sobrepoblación, crisis financiera y demás temas,
La opción de la agenda antiespecista de dejarlos en libertad o que dejen de vivir en granjas también es una lucha en vano. Y te explicaré por qué. La cuestión principal, y no estoy justificando los actos inmorales de estas granjas, dado que llevamos muchos años, prácticamente desde hace más de 10.000 años antes de Cristo, mismo tiempo que de aquí para acá, el ganado ha sufrido cambios biológicos. Para empezar, si se escogió a estos animales que hoy se consumen, como ya mencioné, no fue por un especismo de nuestros ancestros, sino para que la ganadería se pudiera llevar a cabo, y esto en palabras de Charles Darwin, estos debían ser animales dóciles, crecer en poco tiempo, y que consuman alimento que no sea atractivo para el humano. En el caso de las vacas sería el pasto. Pero luego de tantos años de que estas especies han vivido bajo el cuidado humano, tenemos un caso igual al de los zoológicos, en el que su destino, dadas las nulas defensas que han desarrollado y ya no estar adaptadas a ningún entorno, esto muy favorable para la especie no sería, haciendo que de liberarlos sean cazados, como en el caso de las jirafas que mencionaba en videos anteriores. Y sí, ya sé que me responderán con la alternativa de los santuarios. Si bien los lados más antiespecistas siempre hay críticas al capitalismo y el antropocentrismo, el ser humano y el dinero son fundamentales para que refugios y santuarios sobrevivan. Miren, en esta conferencia, hablando sobre especismo, se contaba que sacrificaban anualmente a 1 billón de animales en todo el mundo. Así que si manejamos esa cifra, siendo que los santuarios de animales en peligro de extinción, o perros o gatos, no almacenan ni en sus mejores momentos, ni todos juntos, 1/10 de esa cantidad, sabiendo que de todo el ganado y yendo a números más bajos de un país, la alternativa sería sacrificar a la mayoría. Aún con estos sacrificios, la cosa sigue sin resolverse con buenas intenciones, sino que se está ignorando la crisis en la que han vivido los santuarios a nivel mundial. No será sorpresa para nadie, pero a nivel mundial, los refugios para animales no es como que les sobren mucho los recursos, y mucho menos el dinero. Como mencioné anteriormente, estos requieren o viven enteramente de los donativos, del capitalismo, mismos que muchas veces escasean. Hablando por ejemplo de Estados Unidos, existen alrededor de 4.000 refugios para animales, de los cuales en 2016 se cerraron 15 organizaciones, y en 2017 el número ascendió a 20 organizaciones que cerraron, cosa que no ha hecho más que aumentar aunado a la pandemia y a la crisis financiera que estamos viviendo. Bueno, te imaginas cómo está la cosa. ¿Y quieren oír la razón de todos estos cierres? Pues la más evidente, la falta de financiamiento. La verdad suena súper buena idea, o una muy obvia, la creación de santuarios, tema que siempre sale a relucir cuando se habla de especismo, pero el montar un refugio o santuario no sale barato, puesto que pagar la alimentación, salarios de los trabajadores, tratamientos y por no mencionar operaciones. Ahora, la siguiente cosa que diré fue dicha en un contexto hablando de perros y gatos en un santuario, pero dado el contexto creo que también aplicaría aquí. En palabras de Estefanía Pareja, vocera de la Fundación de Rescate Animal de Ecuador, no creemos que tener un refugio sea una solución. Llevar a todos los animales que encontremos a un solo lugar solo los saca de la vista de las personas, pero el problema no se soluciona. Ahora, si muchos ambientalistas tampoco se preocupan tanto por los animales de granja, es porque inventar estos santuarios se desviarían muchos donativos de distintas ONGs que van enfocados a la protección de otros animales, sobre todo en peligros de extinción, que ya te digo yo que se cuentan al por mayor. ¿Es especista ver a unos animales por encima de otros y que no se les dé ayuda? Pues si lo quieres ver desde cierto punto de vista, la verdad yo sí considero de que es un poco más importante lo crucial, los que están a punto de desaparecer del planeta, pero si lo quieres ver fríamente, sí, efectivamente. Por todos estos factores que acabo de mencionar, es inviable ahora y en muchos años ayudar a los animales de granja, y se debería hablar de mejorar su calidad de vida, pero liberarlos o crear santuarios, bueno, no digo que no vayan a funcionar algunos, capaz si uno cuela, pero las cifras dicen otra cosa. Cuando las frases motivacionales, las críticas en redes sociales, los TikTok, la superioridad moral y las buenas intenciones se dejan a un lado, ves la realidad en la que los números y los hechos son tajantes. Y me estoy dejando muchas cosas atrás dentro de esta agenda, como que con el fin de proteger a los animales de granja y estos ya no se consuman, ¿cómo afectaría esto la cultura gastronómica de muchos países? El crear hábitats para pollos y granjas, y de qué manera podrían vivir exóticamente entre comillas, si no es en granjas, o las especies de ratas que únicamente viven en laboratorios y no tienen un hábitat natural, o el hecho de que muchos animales sean plagas en muchos países como los canguros, razón por la cual no pueden ser considerados dentro de un aspecto moral, dado que destruyen ecosistemas de otras criaturas en peligro de extinción. Tantos otros temas que abordarlos en este video duraría toda una vida. Si el especismo existe y discriminamos abiertamente a muchos animales por distintos factores, si son plagas, si son mascotas o son para consumo, pero no podemos tenerlos a todos con las mismas protecciones, con los mismos derechos, puesto que la moralidad no es lo único que está en juego, puesto que con el fin de intentar proteger a una especie, podemos condenar o afectar a otra. Culmino con esto: el antiespecismo junto con otros temas no es malo. Diría que su mayor peligro luego de tanto tiempo es buscar ser tomado en serio gracias a la corrección política, y aún sin ella es algo que sin lugar a dudas debe estar en la cabeza de todos nosotros y se tenga un debate objetivo del tema, pero que este no esté basado únicamente en la ética y la moral, y crear un plan basado en el mundo en el que vivimos y no en el que quisiéramos que fuera. Tienen buenas intenciones, pero estas no bastan en un mundo tan complejo.